raro ver tanta gente en vivo. Las últimas presentaciones de los últimos 4 años fueron todas en Zoom. Tremendo, así que ténganme un poco de paciencia en mis disfuncionalidades de técnico. Bueno, hackeando la curva de aprendizaje para el uso de datos. Lo primero que voy a hacer es darles un poco de contexto de cómo es Pedido Ya, hablando un poquito de números, o sea, qué es Pedido Ya un poco en números. Y bueno, lo primero es que tiene más de 5.000 personas, más de 5.000 empleados distribuidos entre los distintos 15 países y 500 ciudades y 18 oficinas, ¿sí? Tiene más de 60.000 riders, o sea, deliveries, 110.000 partners, o sea que pueden ir desde farmacias, restaurantes, etcétera, y tiene más de 170 Pedido Ya Markets, que vendrían a ser los supermercados de Pedido Ya, ¿sí? Bien, voy a tirarles un dato de color que es, ayer le pregunté a uno de nuestros data engineers, es más o menos cuál es el volumen de registros que manejamos por día en Pedido Ya. Y solamente lo que es tracking, es decir, lo que hace la información que levantamos de lo que hace el usuario en la aplicación, son alrededor de 600 millones de registros por día. ¿Tá? Me está faltando los otros millones de registros, que es la parte de backend y toda esa información. Bueno, y lo primero que quería mostrarles es un poco qué fue lo que nos pusimos como objetivo en los últimos años en Pedido Ya. ¿Sí? En el equipo de data específicamente, y se los quería mostrar en lo que es la visión y la misión. Lo primero, la visión, es disponibilizar una plataforma de datos que tenga un fácil acceso, un acceso universal, seguro y confiable de esos datos, ¿sí? Pero que no solamente sean confiables esos datos, sino que sean sencillos de utilizar. Que el usuario que accede a esa plataforma y utiliza esos datos entienda esa información en su contexto y que le sea fácil de aplicarlo en su día a día para sacar análisis que le ayudan a la empresa, ¿sí? Y por otro lado es reducir las barreras y los cuellos de botella operativos que existen en el flujo de datos, ¿sí? Como misión, data como producto. Bueno, data como producto. Entender que la información no es un subproducto que convive con otras cosas, sino que es un asset core, es un producto core de la empresa, que no debería ser tratado, vamos a hacerlo de otra forma, debería ser tratado como cualquier feature nueva que sale para la aplicación, con el mismo cariño y con el mismo cuidado, ¿sí? Y en función de eso nos salen estas 3 palabras de acá abajo que se vendrían a ser columnas, pilares, bases, lo que sea. Y la primera palabra es valor, disponibilidad y gobernanza. Valor, bueno, data tiene que empezar a tratar la información como producto. Eso quiere decir que data se expande más allá de su dominio y empieza a entrar en las distintas verticales de la empresa para empezar a agregar valor, ¿sí? Disponibilidad, toda la información, todas las decisiones deben ser tomadas teniendo en cuenta la data, ¿sí? Teniendo en cuenta la información. Y esa información tiene que estar disponible, pronta para usar, con la calidad de datos correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, gobernanza. La data tiene que ser manejada con un manejo de datos en un ecosistema que tenga privacidad, seguridad y por supuesto resiliencia, ¿sí? Y bueno, ahora voy a entrar un cacho en las palabras estas que les estaba comentando, que es, el primero es valor, la organización de data como pilar. Como les comentaba, les decía que data deja de ser una tiquetera, si querés, y deja de levantar requerimientos y empieza a definir los features, los requerimientos, junto con los equipos. Y ahí entra
como ven, vemos dos grandes bloques adentro de Data. Del lado derecho tenemos el equipo más de Data Analyst, ¿sí? Que no solamente hay Data Analyst, sino también hay BI Devs, Data Scientists, Analytic Engineers. Y están divididos en dominios, que cada dominio es una contraparte de las distintas verticales adentro de Pedido Ya, ¿no? Food, tenés, Quick Commerce, Growth, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos equipos están metidos en las mesas donde se definen los requerimientos, donde se definen las features. ¿Ah? Y después está el equipo de plataforma, al cual yo soy líder, que lo que hace es desarrollar las herramientas para que esos requerimientos que salen de datos puedan implementarse. ¿Sí? Tiene otro propósito aparte el equipo de plataforma y es esa línea punteada que es dentro de Platform tenemos Data Scientist Leads, Analytic Leaders, Machine Learning Leaders y todo lo que es Platform, Ops. Bueno, ellos definen también no solamente las herramientas y todo, también definen la hoja de ruta técnica y las prácticas que son digamos, derramadas hacia los equipos hacia la derecha y a su vez esos equipos a la derecha las expanden al resto de la organización de forma descentralizada, ¿no? Porque cada uno tiene su equipo a donde tiene que ir a decirles y a dar, digamos, a enseñarles o a mostrarles cómo tiene que, digamos, buenas prácticas, básicamente. Después les quería contar un poco de la disponibilidad de los datos y acá vamos un poco a datos fácticos, los BIFES. Desde el 2020 al 2023, una de las cosas que les quería mostrar era cómo ha aumentado la cantidad de consumidores, pero mucho más quería contarles cómo ha aumentado la cantidad de creadores de contenido. ¿Sí? La cantidad de creadores de contenido son aquellas personas que, bueno, consumidores por 3 ha aumentado, pero los contenidos, con la cantidad de personas que crean cosas, que ahí está abierto por el tipo de herramientas que tenemos, ha multiplicado por 12. Bueno, nuestro motor analítico, que es BigQuery, nuestra reportería digamos, más gerencial, que es Tableau, nuestra herramienta de Business Intelligence, que es Looker, y acá ya entran nuestras herramientas desarrolladas en casa, que es el Query Automation Toolkit, que básicamente es una herramienta para que todos los usuarios puedan generar sus automatizaciones de una forma gobernada y controlada, y el A/B Testing, que es una herramienta que tenemos para hacer experimentación. ¿Sí? Bueno, este número asusta también, la cantidad de queries ha aumentado por 100. Y acá hay otro dato interesante. Data no ha crecido tanto como la cantidad de uso que se le está dando a la plataforma. Sobre todo es interesante ver la cantidad de analistas que crean contenido por, digamos, persona de data, ¿no? Y se ha multiplicado por 8. Bueno, el consumo por 2. Y acá hay otro dato interesante que más adelante les voy a mostrar cómo es que estamos haciendo eso, porque uno podría pensar que se dispararon los costos bastante y más si estamos utilizando herramientas que te cobran por uso, como es GCP, Google Cloud Platform, bajó un 98% de nuestra solución, comparado a la solución Legacy que teníamos cuando yo entré. Bueno, y el punto 3 es la gobernanza, la plataforma como base. ¿Sí? Y acá una de las cosas que hicimos antes digamos, de empezar a desarrollar lo que tendría que tener el Data Toolkit, como lo llamamos, es vamos a clasificar a nuestros usuarios. ¿Qué tipo de usuarios y qué tareas deberían estar haciendo esos usuarios? ¿Sí? Bueno, el primero que tenemos es los analistas y los decision makers, los tomadores de decisiones, que básicamente es toda la gente de producto, operaciones, negocio, que tiene que utilizar datos día a día para tomar sus decisiones y para trabajar. Después tenemos el equipo de data, o sea, nosotros, y después tenemos un tercero,
que es bastante importante dentro de Pedido Ya, que es el equipo de software. El equipo de software son todos los que están desarrollando los distintos módulos adentro de la aplicación, que lo que utilizan es todos los días están utilizando nuestros datos para mejorar la experiencia del usuario, ¿sí? Un ejemplo bien clásico de eso es los modelos de Machine Learning. ¿Sí? Los modelos de Machine Learning se entrenan dentro de la plataforma de data. De hecho, tenemos una herramienta que sirve justamente para hacer ese tipo de deploys adentro de la app. Y después las tareas. ¿Qué tareas tendrían? Bueno, tienen la clásica Data Ingestion, o sea, donde está lo que es ELT, ETL, etcétera. Gobernanza de datos, experimentación, todo lo que es tracking, que es importante porque es básicamente muchas de las decisiones de para dónde va a ir la aplicación salen del comportamiento de los usuarios y todo eso sale en tracking, entonces tiene que estar muy bien gobernado eso. Todo lo que es Machine Learning desarrollo y embeberlo, ¿no? El deploy de los modelos de forma gobernada. Y por supuesto, y no menor, que es el control de costos y el manejo de recursos. Y bueno, ¿y cómo lo hicimos? El pilar 1 es una plataforma que estandarice buenas prácticas. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, dijimos, no vamos, o sea, el enfoque no es crear soluciones monolíticas, sino crear capacidades. Es decir, armar herramientas para que los distintos usuarios, esos que les nombré, puedan desarrollar sus cosas sobre esas herramientas. ¿Y cómo? Y de una forma de encapsular pasos y buenas prácticas y controles y etcétera, para que cuando el usuario entre, lo único que tenga que hacer es sumar desde el punto de vista funcional. Y todas estas herramientas que hemos desarrollado las hemos puesto en una aplicación web que se llama el Pella Data Platform, donde los usuarios entran no solamente a ver, no solamente vienen a desarrollar, sino también pueden ver cuánto van gastando, qué tablas fueron cargadas, cómo está la calidad del dato de tal tabla y cuáles cursos nuevos se han largado, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un portal donde los usuarios pueden todo lo que necesitan para navegar la plataforma de datos. ¿Sí? Bueno, otro tema, pilar 2, organizar los recursos en usuarios y datos. Como les decía, nosotros tenemos, nuestra principal plataforma nube es, donde está la plataforma de datos, es GCP, Google Cloud Platform, la plataforma de Google. Y Google Cloud Platform se arma en organizaciones, proyectos y recursos. Así es como arman las cosas dentro de Google. Entonces, lo que nosotros hacemos cada vez que entra un usuario, lo direccionamos según lo que haya llenado en el formulario y según su centro de costo, a uno de estos proyectos, ¿sí? Que puede ser desde Pella Argentina, Pella Engineering, Pella Venezuela, ¿sí? O los proyectos de las verticales, como puede ser Fraudon FinTech. Dentro de ese proyecto queda asignado ese usuario a ese proyecto, se le crea un dataset automáticamente, donde va a poder utilizarlo como sandbox, ¿sí? Se le permite generar sus trabajos y sus tablas, ¿sí? Pero siempre bajo un esquema de costos. Siempre está siendo, no voy a usar la palabra auditado porque es fea, pero siempre sí estamos teniendo alertas sobre el uso que están usando. Y una de las cosas que tenemos es, generamos un acuerdo con los usuarios de que no pueden gastar más de X cantidad de dinero, ¿sí? Una cosa importante que hacemos en estos proyectos, porque ustedes dirán, pero se arma un despelote de tablas porque todos los usuarios, bueno, lo que tenemos son procesos que están auditando constantemente esas tablas y están viendo la cantidad de usuarios que están consultándolas, la cantidad de reportes que están consultándolas. Y automáticamente, cuando eso llega a una masa crítica, el equipo
que es, como les decía, de data, que responde a la vertical de este usuario, va y lo entrevista y le pregunta por qué no está utilizando la fuente de datos principales, por qué necesita generar una tabla aparte que no para poder usar, para poder trabajar día a día, digamos. Bueno, acá está un poco cómo organizamos los recursos digamos, como les decía, los usuarios tienen sus tablas, etcétera, etcétera, pero tenemos la plataforma de datos donde están los datos oficiales, donde están los datos certificados, los datos de producción, los datos que tienen el sello de calidad, digamos, de data, y hay un compromiso y una celeridad de esa información, tiene que estar en tiempo y forma. Bueno, lo primero es la raw layer, ahí llega toda la información. En general, casi todas nuestras fuentes de datos, te diría el 70% de datos, son colas de mensajes que vienen de la aplicación. ¿Tá? Entonces tenemos casi todo en real time. Algunos datos nos los manda Delivery Hero, que es la empresa, digamos, es la empresa alemana a la que pertenece Pedido Ya. Y algunas son bases de datos relacionales, pero cada vez hay menos porque pushamos a los equipos a que nos manden SNS porque es mucho mejor. Tenemos la data al momento. Luego después hay una etapa acá que los data engineers generan la tabla curada, que básicamente hacen una limpieza de información. No hay lógica de negocio ahí, pero hay, por ejemplo, si me llegan 40 estados de la orden, me quedo con el último, no me quedo con los 40 anteriores. ¿No? Bueno, y eso se actualiza entre H-1. En general, esa información es utilizada para reportes operativos. Mercados que quiere tener un poco más rápido a ver qué está pasando. ¿Sí? Y después entramos a lo que es Intelligent Layer, que es el clásico Data Warehouse, si se quiere, donde sí ahí se empiezan a hacer las transformaciones de negocio, se calculan los KPIs, se dimensiona mejor todo lo que es las entidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa esa capa de Intelligent Layer es la que consume nuestro modelo de Looker. ¿Sí? Y los reportes de Tableau y todo lo oficial sale de ahí. Eso se actualiza D-1, ¿tá? O sea, a día cerrado. Y por último, y esta es un poco más nueva, es los Data Mart. Esto es una simplificación de la Intelligent Layer para usuarios que... o sea, básicamente se agrega y se hacen más agrupaciones, las tablas se simplifican, tienen muchísimo menos campos y primero que es más barato utilizarlas y segundo que es más sencillo para los usuarios entender esa información, que a veces la Intelligent Layer en una factor tiene 200 columnas. Es un disparate. Bien. ¿Cómo voy, Cecilia? ¿Me estoy comiendo mucho tiempo? Bien, bien. La democratización conlleva una responsabilidad y una autoconciencia. Duras palabras. El tema es así. BigQuery GCP es buenísimo, porque vos no tenés que administrar nada, pero empezás a utilizarlo y cuando querés acordar la factura de fin de mes tenés 30, 40 mil dólares porque corriste una lambda, así nomás. Lo mismo con BigQuery. Imagínense 3.000 usuarios haciendo queries sin control, on demand. Y te cobra, ahora subió $6.25 por tera procesado. Entonces lo que tuvimos que hacer es, desarrollamos 3 servicios distintos. El primero es Notification Alert. Notification Alert lo que hace es un servicio de backend que lo que está haciendo es constantemente midiendo los costos y calculando si hay alguna anomalía o algún desvío de los costos. Esto tanto sirve para los usuarios como para nosotros mismos y nuestros desarrollos, ¿no? Entonces, al momento de que hay una diferencia con el mes anterior y se está gastando un 30% más del mes anterior, manda una notificación alertando al equipo diciéndole que hay un problema acá. Eso automáticamente tenemos un comité de costos y nos juntamos y lo discutimos y vemos si realmente se justifica, entonces modificamos el threshold o no. ¿Tá? El otro que tenemos, que esto es más para los usuarios, es el monitoreo de costos. El monitoreo de costos lo que hace es una forma transparente para que el usuario pueda entrar a la Pella Data Platform que les comentaba y pueda ver
cuánto está costando lo que está ejecutando, cuánto está costando sus tablas, etcétera, etcétera. Cuánto costó sus queries. Entonces acá es lo que les comentaba. Hay un acuerdo que si se pasa en la cantidad de plata que son por mes, se les bloquea al usuario. Si se pasan a mitad de mes, se les bloquea al usuario a mitad de mes. ¿Sí? Entonces eso, sí, fue durísimo. Unas peleas. Pero bueno, nada, nos pusimos firmes y fue orgánico que fue bajando. ¿Cuál es el tema ahí? Es que los usuarios empezaron a medir, a ver cómo ejecutaban las queries. Y empezaban a preguntar, ¿esta query cómo puedo usar una partición? ¿Cómo puedo usar un clúster? ¿Cuándo hacen el próximo workshop de data que nos van a enseñar a usar SQL y hacer queries óptimas? Y empezaron a hacer eso y bueno, nada, igual tenemos peleas 2x3, pero en general nos ha servido. Y tenemos, bueno, y ya ven, hemos bajado los costos bastante, ¿no? Y hay un tercer servicio que lo que hace es, no contentos con los dos anteriores, tenemos una forma de comitear, ¿cómo es? Slots, que se llama, que es cómputos de BigQuery, precomprarlos. Entonces eso es lo que nos evita, si nosotros precompramos, nos evita que venga un usuario distraído, corra una query que consume 200 teras y le salga, bueno, hagan 200 por 6 y esa es la cantidad de plata, de dólares que va a gastar, ¿no? De todas formas, como nosotros lo estamos comprando, está fijo hicimos un servicio que sea elástico, que permita comprar en función de la demanda que hay, de la demanda siempre controlada, ¿no? Después, fortalecer la observabilidad y el monitoreo. Una de las cosas fundamentales que abogamos en Data de Pella es la transparencia. Tenemos un reporte y un servicio dentro de la que le permite al usuario ver en qué estado está la tabla que él utiliza, en qué estado está el modelo de Looker que él utiliza, si ya se corrió el extracto de Tableau. Toda esa información se centraliza adentro de un servicio. Pero tiene otro propósito también, y es sincronizar las distintas herramientas y los distintos procesos adentro de Data. Voy a ir de vuelta al modelo de Machine Learning. Imagínense que tiene que entrenar un modelo de Machine Learning y necesita saber si las tablas están prontas. Y eso lo tienes scheduleado ahí. Bueno, el servicio de Process Services tiene un endpoint, una API, donde vos agarrás y le preguntás si tal tabla corrió bien a tal hora y cuánta información tiene. Entonces eso nos permite hacer procesos que son asincrónicos, agregarle un poco de sincronía al proceso. Todo eso dentro del ecosistema de datos. Y después el framework de calidad, donde un poco con la charla anterior hacemos justamente completeness, correctness, uniqueness, dentro de la plataforma y le permitimos a los owners de los datos poder agregar sus propios controles de información, ¿sí? De una forma serverless, si se quiere, ¿no? Entran, definen estas reglas, estos thresholds. Y una de las cosas que agregamos también es, dentro del Quality Framework, como lo hicimos modular, le permitimos también tener un servicio, una API, donde vos podés preguntarle a la API cómo está el servicio de calidad, que anda muy bien con el otro, ¿no? Porque le digo, bueno, terminó, ok, pero tal campo está todo nulo, no me sirve, no voy a entrenar porque va a performar peor mi modelo. Brindar herramientas para el uso autónomo de los recursos. Bueno, acá corremos con una ventaja, que es la plataforma de GCP ya tiene su propio catálogo de gobernanza, su propio Data Discovery de datos, que es Dataplex. Acá voy a dos cosas. Uno es, está integrado, o sea, las tablas automáticamente que las generamos aparecen ahí. No hay que hacer ningún ingestion ni nada, es automático.
Y por otro lado, tiene algo que es fundamental, bueno, tiene todas las cosas que, esto es más venta, es proporcionar al usuario una herramienta de búsqueda y clasificación para identificar, sí, tiene todas las cosas de los catálogos de datos donde nosotros podemos buscar datos, pero tiene algo que es buenísimo, que es, podemos taguear las columnas y podemos taguear, y al taguear las columnas podemos definir filtros de seguridad o ofuscamiento de columnas. Por ejemplo, para los datos personales, cosa compleja, sobre todo dentro de Pella, en todos lados, pero digo, Pella al trabajar con usuarios. Entonces nosotros podemos etiquetar un campo y decirle, este campo, como es el mail, no lo puede ver nadie. ¿Tá? Solamente un grupo especial de seguridad que es en general está relacionado con el equipo de seguridad, pero el resto de la gente lo va a ver ofuscado. Eso está muy bueno porque es muy sencillo, porque vas, entras y tagueas esas cosas. Brindar herramientas para el uso autónomo de recursos. Documentación, DataSite, uno de mis favoritos. Acá centralizamos toda la información que necesita tener el usuario para utilizar la herramienta. Es decir, si el Data Platform es la herramienta, acá tenemos toda la información que el usuario necesita. Por ejemplo, cómo se define este KPI, cómo pido acceso a tal herramienta, cuáles son los canales para hacer preguntas, qué dashboard existen para no ponerme a hacer otro nuevo, queries clásicas, eso también es muy utilizado, toda la documentación que hay, y una de las cosas que está interesante también es todos los learning paths que ahora les voy a comentar qué es. ¿Sí? Una anécdota rápida, no una anécdota, es un día a día, te escriben por Slack 20 personas preguntándote, ay, ¿cómo pido acceso a esto? Ah, ¿cómo no sé qué? Ay, ¿cómo hago el proceso? Le mandás el link del datasite, pim pum pam, ahí está, ya está toda la información ahí, ¿no? Y saca mucha operativa eso, muchísima. Y otra de las cosas que está buena, que también armamos, fueron los Learning Paths, que son distintos tracks enfocados en distintos, digamos, en distintos roles o distintos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el track 1 es metodología, coding y skill. Bueno, tenés estos cuatro cursos en función del nivel que quieras llegar, donde hablamos de análisis, experimentación, y son todos cursos. Entonces vos agarrás, entrás a nuestra herramienta de Learning y te anotás a este track, al track 1. Quiero hacer el track 1, voy y me lo hago todo. Lo mismo con el ecosistema de datos, lo mismo con nuestras herramientas, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Esto está todo adentro del datasite y después lo van a linkear a nuestra herramienta de Learn. ¿Sí? Y un poco llegando al final, ¿tá? Nada, les dejo esta frase de Eliel Saarinen, que básicamente es, siempre cuando estemos planificando, hay que hacerlo con flexibilidad, mucha flexibilidad. No trazar líneas duras y bueno, nada, y pensando siempre en la iteración 2, porque una de las cosas que me ha enseñado Pedido Ya es que no podés trazar una línea dura porque cambia muchísimo el negocio, muchísimo. Y el negocio y la empresa, y te tenés que adaptar a él. Y gracias.